Se centran en 5 momentos, que son los que ha mencionado antes usted, padre Martínez Puche, bueno, citando al, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. El libro del Rosario. No, al padre Marceliano Llamera. Marceliano Llamera. Sí. Pues, claro, parece que son 5 momentos, digamos, estelares de la vida pública de Jesús, ¿no? Es decir, que hay poca discusión sobre si tenían que ser esos 5 momentos u otros, ¿no? En este momento, en los años 60 del siglo pasado, pues hubo bastante movimiento en torno a aumentar los misterios. Había quien decía 150 misterios. Pero sin embargo... 150 sí, misterios. sí. No, se pueden sacar, se pueden sacar. Sí, no, claro, pero ¿quién los reza? Bueno, ¿no? pues quiere decir que cada mes 2 veces el rosario. 15 días y 15 días podría ser. Y además los frailes que van con el hábito irían inclinados. Pues yo no voy inclinado, yo no voy inclinado. Por cierto, yo llevo los 20 ahora, misterios y no voy inclinado. ¿Cómo los 20? ¿Ya se lo ha Hombre, hay que actualizado? actualizarse. Don Ramón, ¿ya tiene los 20 Yo misterios? tengo los 20 misterios. Este mismo estuvo aquí con los 15. Claro. Pues este mismo ya está actualizado. Claro. A ver si sale, porque si quiere salir. Pues son momentos estelares, digo, de esos tantísimos misterios, parecía que había un cierto acuerdo que el padre Llamera sintetiza en esos 5 en aquel momento. En esos 5, sí. Yo diría esa sintetización. Leí una cosa cuando salieron de un amigo mío, que me mandó un pequeño artículo, y él decía que veía como un hilo conductor en esos misterios. No quiere decir que esta sea la intención, pero que él lo veía así, como que es la transfiguración. O sea, la transformación de las personas. El bautismo, lo tengo aquí lo que ponía, ¿no? Es el inicio de la misión pública de Cristo. Este acto supone para nosotros la regeneración a una vida nueva, ¿no? El segundo misterio, las bodas de Caná. Recuerdan otra transformación, la del agua en vino, y no en un vino cualquiera, sino en uno de gran calidad, el cual tiene sentido también, se produce la transformación. Pues en adelante los 2 contrayentes se convierten en una sola carne, ¿no? Del tercer misterio, que alude a la predicación del reino de Dios, invitando a la conversión, ¿no? Del cuarto es patente la transformación de Cristo, del rostro de Cristo en luz, ¿no? Que es la transformación que nosotros podemos sentir pues cuando estamos rezando el rosario, ¿no? En sentirnos tranquilos, ¿no? O cuando vamos a misa, o cuando hacemos un rato de oración, o recibimos la Eucaristía, ¿no? Es esa transformación de estar al lado del Señor, ¿no? Que aquel momento de los apóstoles, yo creo que debió ser, a mí es uno de los que más me gustaría, de alguna manera, experimentar. Qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí, ¿no? Es una manera de decir, no nos cambiamos por nadie ahora mismo. Exacto. Claro. Exacto. Y el quinto misterio es la mayor transformación, ¿no? Que es el pan y el agua en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, pues entonces lleva un hilo conductor que es la transformación. Y que yo creo, con la sociedad que se vive ahora mismo y en general en la vida pública, a mi modo de ver de oscuridad en la vida pública, pues creo que esto de la luz y la transformación pues son 2 elementos muy bonitos para poderlos mover con el tema del rosario, ¿no? Has hablado antes, no sé si viene a pelo, pero de la tranquilidad que da el rosario, y don Ramón también hablaba de ese aspecto o efecto sedante que tiene. Sí, bueno, es que a mí me llamó la atención que el Papa mencionase esto como una técnica, como lo que Santa Teresa llamaba industria humana para tranquilizarse, ¿no? y psicológico. Sí, yo con mucha frecuencia voy por el M30 de San Martín, donde vivimos, a la parroquia de La Paloma, que está pues hasta Pirámides, que es toda la M30 prácticamente, por las tardes. Y yo siempre llevo en el coche antes la cassette y ahora el CD del Rosario, que ya estaba hecho del año 72, en Barcelona, justamente los seminarios del Rosario de Barcelona, de calle Bailén. Una gran cinta aquella, Sí, aquella. Van casi 600.000 ejemplares hechos. Bien, entonces, a veces llevo a alguien, o voy solo, pero llevo a alguien y dice, ahora me explico yo por qué no te pones nervioso con los atascos, con los pitadas, para rezando el rosario. Y efectivamente, yo no me daba cuenta de que una persona pues con cierto nervio pues fuera tan tranquilamente en medio de los atascos, que son a veces monumentales. Y bueno, pues cuando llegue el llegado y punto, y vas bien, qué bien se está aquí, conduciendo en medio del atasco. ¿Por qué no? Así es. Claro,
esa mención de las transformaciones es curiosa, ¿no? Interesantísima. Sí, yo creo que es para Interesante. meditarlo en relación además con la vida pública social, que es lo que lo que yo rezamos por la paz en el mundo y por la paz en la sociedad, ¿no? Incluso a los que la dirigen, ¿no? Pues yo creo que el rosario ha sido, bueno, pues yo lo veo así, como un inicio de transformación de esa vida pública para que se rece vida pública de Cristo, vida pública social, que hace falta una necesaria transformación tremenda y que se vuelva a esta oscuridad, a mi modo de ver, que hay declarando la guerra, el aborto, el ataque a la vida, todo esto que está ocurriendo, la cultura de la muerte que tanto dice el Papa, ¿no? Pues yo creo que esta luz que viene, a mi modo de ver, desde la mujer vestida de sol, ¿no? Que es el oriente, ¿no? Cuando uno tiene que orientarse, mira hacia el oriente porque es donde está la luz, ¿no? De allí viene la luz. Pues yo creo que estos juegos de luces es lo que Dios quiere, ¿no? O lo que se ha querido con esto, ¿no? Y después, si os fijáis también, la transformación al final es esto de la frase esta famosa, ¿no? Infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y os acordaréis de vuestra mala conducta y vuestras malas acciones, que no eran buenas. Pues yo creo que esto es lo que va buscando el rosario. Es como la Virgen, la aurora que precede la luz, que es Cristo, ¿no? Y yo creo que a mi modo de ver es profético este misterio, esto nuevo que ha salido, ¿no? Del Papa, ¿no? Muy bonito. Y que ha empezado ahora, vamos. A mi modo de ver ha empezado ahora. Y me parece a mí que puede tener, aunque no esté formalmente buscado, un cierto valor ecuménico de acercamiento de esta devoción a las confesiones cristianas, que a veces, no diré yo que se escandalicen, aunque a veces se escandalizan, pero que se sorprenden de que la Iglesia Católica tenga esta especial devoción a la Virgen, ¿no? En todo caso, la palabra de Dios, el Evangelio en concreto, pues es un nudo de unión de todos los cristianos, católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, calvinistas, y justamente hay algunos misterios del rosario clásicos que no están en la Biblia claramente. Por ejemplo, los dos últimos de María, la Asunción y la de María como no reina. vienen. No viene. Pero Juan Pablo II ha querido justamente, y hace alusión en la carta a ese aspecto ecuménico, se ha fijado en 5 momentos estelares del Evangelio, de Cristo en el Evangelio, que ofrecen, como quiere ofrecer, el compendio del Evangelio y el rostro de Cristo a través del rosario. De modo que ha habido reacciones y comentarios a la carta del Papa por parte de pastores protestantes muy elogiosas. A propósito pues de de esta la- introducción sí, de sí, los sí. misterios de la luz. Y han descubierto por ahí lo que es el rosario, que lo tenían como algo muy oscurantista de los católicos, y sin embargo pues han descubierto el rosario a algunos pastores protestantes a raíz de la carta del Papa y de los misterios luminosos. Yo no sé si conté en el otro programa una anécdota, me parece que sí que la conté, de la Madre Angélica. ¿Recuerda usted si lo Sí, conté? tengo idea, Lo conté, pero- ¿verdad? Pues ya no la repito. Ya no la repito porque si no voy a parecer el abuelo Cebolleta, no puede ser esto. No, pero en síntesis, que un pastor protestante que veía el programa de EWTN, que es de la Madre Angélica, de televisión, una monja americana, le escribió para preguntarle qué significaba el rosario, que lo transmitían por la televisión y que a él y a su mujer le daban mucha paz, pero que no sabía de qué iba. Le explicó de qué iba y 2 años después recibió otra carta diciéndole: tengo que darle 2 buenas noticias, Madre Angélica, soy aquel pastor que le escribió hace 2 años y tal. La primera noticia es que nos hemos convertido, mi mujer y yo. La segunda es que el 80% de nuestra feligresía también. Eso, y era el rosario. Cada día, al menos en castellano, en toda América, pueden seguirlo a través de la emisora, o de varias emisoras, pero conectando con EWTN, ¿no? Sí, y en Alabama. Sudamérica hay también televisiones que conectan con los santuarios, los grandes santuarios marianos incluso, y se reza el rosario diariamente, ¿no? Yo conectaría con lo que decías de la palabra de Dios, porque ese es un tema verdaderamente apasionante y verdadero lazo de unidad, ¿no? Y el Papa, precisamente, al presentar la manera ideal de rezar el rosario, pues le da una gran importancia en el número 30, ¿no?
a la escucha de la palabra de Dios y a la acogida de la palabra de Dios. Y por eso dice que debe de iniciarse el misterio con la proclamación del pasaje bíblico correspondiente. Y debe de hacerse como un silencio para la acogida de esa palabra de Dios. Porque, dice el Papa, no se trata de recordar una simple información, sino que tenemos que dejar hablar a Dios. Y en el rosario nosotros tenemos que oír a Dios, tenemos que dejar escuchar a Dios. Y cuando ya hemos escuchado esa palabra de Dios, entonces es cuando rezamos las Ave María. Ahí sobre el fondo de esa palabra, y también diría o repetiría, actualizando la presencia maternal y medianera de la Virgen para que esos misterios se realicen en nosotros, o la gracia de esos misterios se nos aplique a nosotros. Pero el Papa, en esta revisión sobre el rosario, que es muy amplia, le da una importancia suma a la escucha de la palabra de Dios. Y esto, desde el punto de vista ecuménico, como usted mismo indicaba antes, y ha insistido en ello el padre Puche, y usted recordaba lo de la Madre Angélica, la clave está en la escucha y en la acogida de la palabra de Dios, diría el Papa, de mano de la Virgen María, con la mirada de la Virgen, con el corazón de la Virgen, pero escuchar y acoger esa palabra. Es una cosa curiosa porque hay que rezar el rosario para saber qué es eso. Si no reza uno el rosario, claro, ya se lo pueden explicar que no se comprende bien. Hay que rezarlo. Es de estas cosas que os experimentan o no. A mí hay una expresión que es de Pablo VI, a mí me gusta mucho, que habla sobre la oración. Y dice, la oración. ¿Cómo se aprende a hacer oración? Pues haciéndola. Orando. ¿Cómo se aprende a rezar el rosario? Pues rezándolo. Y este es el tema. ¿Cómo aprendo yo a rezar el rosario? Pues rezándolo. Y ciertamente, diría, como indica el Papa, por medio del corazón de la Virgen, yo me meto en el misterio de Cristo. ¿Sí? A la hora de explicar a alguien cómo es una tarta de manzana, pues se puede decir, mira, pues son X cantidad de harina, un poco no sé qué de agua, de azúcar, manzanas así, así. Pero lo mejor es decirle, oye, ¿quieres saber lo que es tarta de manzana? Pruébala. Tómala. Pruébala. Pruébala. Pues algo así sería el rosario. Podemos hablar mucho, pero yo invitaría a los que se están viendo y escuchando a que lo rezaran, que bueno, si no tienen rosario a mano, tienen 10 dedos en las manos. Y pueden rezar, pues, pensando en el Evangelio en general, rezando un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, y fijándose en algún misterio del Evangelio, pues lo que recuerde él, si pues, puede ser el de Navidad, o puede ser el de la resurrección en tiempo pascual, de la ascensión del Señor a los cielos, o los que estamos ahora recordando, especialmente los del misterio luminoso, los misterios de luz. Pero incluso el Papa parece ser algo nuevo para mí, era nuevo, quizás sea costumbre en Polonia, no lo sé, pero a la hora de ofrecer a la gente un rosario según Juan Pablo II, confeccionamos un folletito y lo coloca entre lo que es la palabra de Dios y la liturgia. Sí. Porque además él dice que conviene acabar cada misterio con una oración. Y como los misterios tienen todos su fiesta litúrgica, pues al final del misterio, pues dices, a ver, la Eucaristía, pues él dice unas palabras y al final, oración después del misterio. Pues la oración de Santo Tomás para el oficio del Corpus Christi. Una oración tomada de la tradición de la Iglesia. Claro, de la liturgia, por ejemplo. De la liturgia. Él no dice qué oración ha de ser, pero nos pareció que era, ya que está en la liturgia, de modo que se centra el rosario en lo más sagrado, entre lo más sagrado que tenemos los cristianos, la palabra de Dios y la liturgia. Me parece que es también interesante esa faceta. ¿Esto lo han editado? Sí. Sí, lo ha editado también el rosario. Todo lo que usted necesite sobre el rosario se lo pide al padre Puche. Pues él lo tiene. Yo no sé si Luis quería decir algo cuando estábamos hablando de que la mejor manera de entenderlo es hacerlo, ¿no? Sí, hombre, yo quería decir que
que el rosario ofrece una ventaja muy grande. Primero, que es una oración que se reza con Ave María, que es una oración que casi todo el mundo conoce. Lo puede rezar todo el mundo, es decir, para ir a misa nosotros necesitamos tener un sacerdote, ¿no? En cambio, para el rosario todo el mundo puede en un momento determinado empezar y rezarlo. Es la manera más rápida de dirigirse a Dios, la manera más rápida de implorar socorro, la manera más rápida de estar feliz, ¿no? De estar tranquilo. Y yo creo que esa es precisamente la potencia del rosario, la sencillez y que todo el mundo puede acceder a ello, ¿no? Porque para todas las demás cosas se requiere algo entre medias, una persona que te enseñe, una persona, el sacerdote que dé la misa. En cambio, esto nos ofrece la posibilidad a la gente humilde de poderse dirigir a Dios cuando les faltan a lo mejor los medios necesarios, ¿no? Y la eficacia consiste en que, al ser tan sencilla, pues mucha gente lo puede rezar a la vez y conseguir pues grandes cosas, ¿no? Cuentan de... esto me lo contó una señora austríaca, ¿no? Que en la guerra mundial pues existía la posibilidad de que, creo que era así, que Rusia invadiera, se quedara con Austria, ¿no? Quedara del lado comunista, ¿no? Entonces el cardenal de primado de allí, o el cardenal, ¿no?, encargó a todas las iglesias, a todo el pueblo, a toda la nación, que rezaran el rosario para evitar esta invasión. Y yo creo que se le ocurrió porque era la cosa más rápida que podía hacer, la más efectiva y la que podía participar todo el mundo. O sea, nadie puede decir, no tenía medios para participar. No, todo el mundo puede participar. Desde Lepanto es el rosario la medicina más eficaz y más práctica y más universal que conoce la Iglesia frente a problemas problemas serios, porque Lepanto, claro, la gente le dice parece que queda muy lejos, ¿no? Pero Lepanto era a lo que es el comunismo ahora mismo para la Iglesia. Irak está más cerca. Era la amenaza era la amenaza de aquella época de la cristiandad, ¿no? Entonces, con muchos menos medios los cristianos que los turcos. Exacto. Y realmente fue San Pío V, que en un tiempo hubo idea de hacerlo patrono de la televisión, porque vio el mismo día de la batalla de Lepanto, sin correo electrónico, sin teléfono, sin telex, sin nada parecido, dijo, hemos ganado la batalla. Y entonces dijo, era un domingo 1 de octubre, 7 de octubre, y enseguida pues dijo a la Iglesia, comunicó a la Iglesia que hemos ganado la victoria. Yo recuerdo sobre el Ave María, que realmente es el hilo conductor del rosario, lo que decía François Mauriac del Ave María, y que es la oración que todo el mundo puede rezar. Y a veces el Padre Nuestro, pues si uno no está dispuesto a perdonar a alguien, o tiene... Tropieza. No está mal, como interpelación, No nos reza... Está bien esto, Eso de ponerse uno a rezar al Padre Nuestro y decir, me parece que ahí patino. Porque claro, es que además la única condición que pone Jesús del Padre Nuestro es, porque si no perdonáis tampoco os perdonáis el Padre. Está muy bien, está muy bien. Dice José Mauriac, bueno, claro, dice, el Ave María todo el mundo puede rezarla, porque ¿quién le puede decir a la Virgen, ruega por nosotros pecadores? Las primeras palabras son las palabras de Dios a través de su mensajero a San Gabriel, Arcángel, a María. Y las segundas, pues, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es que es tan bonito, tan sencillo y tan al alcance de todo el mundo. Y hay que sacar acontecimientos históricos para que la gente se dé cuenta de la importancia, ¿no? Esto es discutible y lo que voy a decir ahora y lo entiendo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que ahí en la frontera, digamos, del mundo musulmán con el mundo occidental ahora, pues hay una aparición de la Virgen, se llama la de Medjugorje, está la reina, además se llama la Reina de la Paz. Creo que es muy indicativo que allí la Virgen, justo en la frontera donde se han producido tantas guerras entre un mundo y el otro, como se está produciendo ahora, la lucha de culturas, la Virgen, la Reina de la Paz, con este nombre aparezca, diciendo rezar el rosario. Y el Papa justo se saca estos misterios ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo creo que lo que está diciendo en el fondo es la manera de convivencia entre estas culturas no es el bombazo limpio que se estáis queriendo llevar todos, sino rezar el rosario y se arreglará como se arregló en Lepanto, como se ha arreglado el comunismo en Rusia, como el ejemplo que he contado en Austria, y como miles de ejemplos que todos podemos encontrar a nivel particular y a nivel social. Porque no nos olvidemos que también hay que aplicarlo para lo social. El Papa lo ha puesto, yo creo, entre otras razones, aparte de la familia, que es evidente las necesidades que tiene de esta oración, para el mundo social, vida pública. Que no lo dijimos en el otro programa, pero este Papa también ha modificado las letanías lauretanas. Sí, ha introducido dos invocaciones. Reina de la familia y Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia y Reina de la familia. Sí. ¿No? Bueno,
Pío XII. Pío XII también introdujo Regina Encelum Assumpta, sí, ¿no? de la Asunción. Sí, sí. De los cielos. Y ha habido, aunque hay una cláusula que está prohibido desde el siglo XVII, el añadir nuevas invocaciones a la letanía, pero cada papa ha ido... Pero claro, ¿quién lo había prohibido? Un papa. Claro. Bueno, pues otro papa puede hacerlo. Puede hacerlo, Claro, eso... lógicamente, sí, sí. Hombre, claro. Pero hay otras letanías, ¿sí? Hay muchas letanías. Sí, sí. Es verdad, tampoco, Sí, tampoco eso, ya lo cuenta el Papa. Las hay más bíblicas incluso, las hay actualizadas. Sin embargo, las letanías... Y en algunos sitios se rezan después de los 5 misterios de cada parte 3 Ave Marías invocando a cada persona de la Santísima Trinidad. Otros rezan la salve, otros rezan otra oración. Acordaos. Eso, Sí, y acordaos. todas esas costumbres las mantiene el Papa. Sí, el rosario Y eso tiene... el Papa lo cuenta y Sí, lo sí, ve. sí. ¿Qué carta más Práctica. y más familiar, ¿no? El rosario tiene elementos esenciales y elementos accesorios fantásticos, estupendos. ¿Qué es lo esencial? El enunciado y la meditación de los 20 misterios y el rezo de un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y Gloria. Eso es lo esencial, no hay más esencial. El resto, ¿cómo se empieza? Se empieza como la liturgia de las horas, se empieza con el acto de contrición, se empieza con el credo, como se quiera. ¿Y cómo se termina? Igual. ¿Y cómo se termina? ¿Y qué se reza después de cada misterio? La oración que dice el Papa, hay que tener delante un librito para hacer una oración. El Ave María Purísima, que se hace sobre todo en la parte de Levante, o bien la oración de Fátima, de los niños de Fátima, que la Virgen o el ángel les dijo que rezaran, o bien lo que se reza en Castilla, María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, lo que se quiera. Pero, digamos, lo esencial, lo que es el rosario es eso. Lo otro es, pues, añadidos buenos, las letanías son añadidos estupendos. Son añadidos que están muy bien y luego en algunas familias pues empiezan a hacer otro rosario adicional de Padre Nuestro por las ramas de los difuntos, por los guantos, por la intención de la tía Paca, que no sé qué, por tal, y puede ser más largo que el rosario Sí, todavía. hay algo que sí que es importante y es rezar por el Papa y sus intenciones después del rosario, como sea. Sí, pero eso también para ganar la indulgencia. Es indulgencia que tiene. A mí hay un tema sobre el rosario. Tiene usted medio minuto. Medio minuto, ay, qué pena. Porque es el tema de la relación con los sacramentos. Cómo el rosario nos lleva, eso es... Da por otro programa. Claro, cómo el rosario nos debe de llegar a los sacramentos y nos debe de llevar a una conversión. Y cómo a su vez el que vive la gracia de los sacramentos siente necesidad de rezar el rosario. Pero el rosario está muy vinculado al tema de la conversión y por lo tanto está muy vinculado a conducirme a la confesión y a la Eucaristía. Padre, padre Lledó. Carlos Lledó, que muchas gracias. Es que no, estamos fuera de tiempo. Ya lo sé. Luis López Cózar, muchas gracias. Padre Martínez Puche, muchas gracias también. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Fíjense, rosario actualizado de 20 misterios. Hasta la próxima. Historias de las víctimas. La agonía duró más de 5 minutos. Durante un interrogatorio policial, el presunto asesino afirmó que el crimen fue planeado un mes antes por él y otras personas. Nos ocupamos de distintos conflictos latentes en distintos lugares del mundo. El ejército israelí ha bombardeado esta noche posiciones de la policía palestina en la ciudad cisjordana de Tulkarem tras diversos incidentes de violencia que se han registrado a lo largo de todo el día. Yasser Arafat visitaba esta tarde, subfusil en mano, el cuartel de la policía palestina en Gaza, que ha quedado
destruido esta madrugada tras ser bombardeado por aviones de combate israelíes. En Hebrón hacía explosión una bomba en el barrio judío sin causar víctimas. Un israelí ha muerto en el norte del país por disparos de un palestino y 4 palestinos han resultado heridos cerca de Ramala por misiles antitanque. La OTAN inicia mañana en Macedonia su misión Cosecha Especial con un objetivo muy concreto: recoger y destruir las 3.300 armas que la guerrilla albanesa reconoce tener. Sin embargo, el gobierno macedonio estima que esta es una cifra ridícula, ya que los rebeldes tienen, a su juicio, al menos 60.000 armas. Ante estas discrepancias, los mandos de la misión se muestran firmes. Su misión es recoger y destruir las armas que la guerrilla entregue voluntariamente. Como gesto, los rebeldes albaneses han liberado hoy a 4 eslavos macedonios. Y otro conflicto sin resolver es el del Sáhara Occidental. Hace casi 10 años entró en vigor un alto el fuego, pero hasta ahora la ONU no ha conseguido que las partes en conflicto acepten el referéndum de autodeterminación. En un intento de desbloquear el proceso, el enviado especial de la ONU, James Baker, se reunirá mañana con representantes del Frente Polisario, Argelia y Mauritania. Les va a plantear una tercera vía en la que se propone a los saharauis una cierta autonomía dentro de Marruecos, una opción a la que se opone el Polisario. Mitsubishi Montero, el todoterreno que llega donde no llega nadie, les ofrece los deportes. Pues tiempo ya para el deporte, tiempo básicamente para el fútbol. En juego la primera jornada del campeonato de Liga. Salvador, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues es nada, estamos deseando ya saber cómo va la jornada y ver los goles que se hayan registrado hasta ahora. Pues vamos con ello. Solamente han terminado hasta el momento 3 partidos de los que se han jugado hoy. Como primer dato hay que decir que los 3 han ganado los equipos de fuera, con muchos goles, así que nos espera una liga muy disputada, muy variada. Vamos a comenzar entonces con el partido vasco de la máxima rivalidad entre la Real Sociedad y el Athletic, con victoria de los bilbaínos por 3-1, que además de 3 puntos, pues les va a dar por lo menos medio año de guasa. Mediada la segunda parte, cuando más atacaban los donostiarras y los bilbaínos ni siquiera podían salir de su área, Tico, que acababa de salir al campo sustituyendo a Julen Guerrero, se ha inventado ese zapatazo que han visto con efecto, ahí lo tienen, al palo contrario, que ningún portero del mundo hubiera podido atajar. Un verdadero golazo que adelantaba a su equipo y ha encarrilado una importante victoria en casa del eterno rival. No solo caluroso, sino caliente derbi, el vivido hoy en Anoeta, que no se llenó. El expresidente Uranga, que saludó a los protagonistas, recibió la insignia de oro y brillantes de la Real, un acto en el que ofició Astiazarán y aplaudió Toshak. Fue Urzay quien, de cabeza, beneficiado por el descontrol defensivo, llevó a la red un balón servido por Guerrero. Era el minuto 15. Y 3 más tarde, Hawklov, en un ejercicio de caridad y con un balón semiblando, estableció el empate que firmaron las 2 escuadras al descanso. El Athletic empezó presionante. El gas que perdió lo ganó la Real. Se enturbió la cosa con el fútbol subterráneo y el público cargó contra Echeverría y Javier González. Carmonamente tuvo en sus manos la prueba del delito, un botellín de cristal lanzado desde la grada. Luego Roberto Ríos bordeó la tarjeta roja. Cuando el Athletic parecía fundido, Tico, sustituto de Guerrero, hizo un golazo, el 1-2, que tuvo el complemento del segundo tanto personal de Urzay, precedido de una posición antirreglamentaria de Javi González. Y en el partido Osasuna-Celta, un juego excelente y una victoria de los gallegos por 3-0 que les sitúa de momento como primeros líderes de la Liga. Y siguiendo, hablando de ese variopinto abanico de las celebraciones, el segundo gol del Celta ha sido obra de Sergio, un jugador voluntarioso, un hombre del club que ha aprovechado uno de sus escasos momentos de gloria goleadora para, ahí lo ven, dedicárselo a su familia, levantándose la camiseta y descubriendo esa inscripción. Va por vosotros. Además, el socorrido beso al anillo de casado para que su esposa también se quede contenta. Mucho se había dicho del posible fichaje de Juanfran por el Barça, pero ha comenzado la Liga con el Celta. El Osasuna tenía ganas de dedicar la primera victoria de la temporada a su público, y suyo fue el dominio inicial, que llegó a preocupar a Víctor Fernández, más aún después de la lesión de Gustavo López. Sin embargo, el peligro no estaba sobre el césped, sino sobrevolando el